la oración seguridad del cristiano. Hace poco también estaba Camila aquí parada diciéndonos un poco lo descuidada que muchas veces es entre nosotros la oración, y como muestra también nuestros espacios de oración, lo ausentes que son de verles aún a ustedes ahí. Y esto es porque en muchos de los espacios cristianos la oración es la cenicienta de la iglesia. Es la valiosa pero descuidada práctica, disciplina y bueno, muchas más cosas que vamos a ver hoy. Y por eso me pareció clave ver cómo Pablo termina todo lo que él está enseñándole a esta iglesia con la importancia de orar, y que juntos podamos ver cómo la Biblia nos enseña a través de esta porción cuán importante es la oración en nuestras vidas. Y quiero que vayamos juntos al texto y que pensemos en esto y que nos preparemos para pedirle a Dios que nos ayude a entender este texto. El texto está en el capítulo 4 de Colosenses, a partir del versículo 2. Es la despedida de Pablo. Capítulo 4, versículo 2 al 4. La palabra de Dios dice así. Versículo 2: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo hacerlo. Este es el versículo que vamos a ver, esta es la palabra de Dios, y quiero que juntos, aprovechando que vamos a hablar de la oración, oremos. Y de una forma especial podamos decirle en medio de nuestra oración al Señor que necesitamos ayuda en la oración. Que hoy sea una oración por la oración. Y que podamos entender que una de las cosas que vamos a ver el día de hoy es que necesitamos orar por todo lo que concierne a nuestra relación con Dios, porque somos totalmente dependientes. Somos dependientes de Dios y necesitamos orar aún por la oración, porque necesitamos a Dios aún para dirigirnos a Él. Y esto es difícil, pero al mismo tiempo hermoso. Y quiero que oremos de corazón. Si usted siente que usted está en el tope máximo de lo que podría alcanzar de su oración, entonces ore más, para que el Señor avive su vida y que usted pueda ser un hombre o una mujer que ora. Pero si usted definitivamente es como yo, que siente desafíos a la hora de tener disciplinas claras de oración, de disfrutar la oración, yo no le pido solamente que ore, sino que ruegue hoy junto conmigo que Dios traiga un sentir diferente en su vida con respecto a lo que significa la oración, y que Dios hoy a través de su palabra nos revele las grandezas y las cascadas de gracia que hay detrás de una práctica tan gloriosa como hablar como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Creador y nuestro buen Padre. Oremos juntos. Señor, en esta mañana estamos delante de ti. Y estamos delante de ti tal vez no con el mayor de nuestros deseos, y por eso nos humillamos primero pidiéndote perdón por la manera en la que muchas veces nos dirigimos a ti. Te pedimos perdón en esta mañana porque en muchas ocasiones nuestras oraciones, en lugar de darte honra y gloria, te ofenden. Porque vamos delante de ti sin creer. Aún en este momento dudamos de que tú puedas hacer algo sobrenatural para que nosotros avivemos nuestros corazones y oremos. Pero nos arrepentimos aún de la incredulidad que pueda haber entre nosotros en este momento. Y venimos delante de ti a rogarte y a suplicarte que pongas en nuestro corazón un deseo sobrenatural que vaya más allá de nuestro tedio, nuestras fuerzas y nuestros intentos legalistas cada mañana y cada día de acercarnos a ti. Y que pongas ese deseo que Pablo también hablaba, de que la oración se convierta en un vehículo para que nosotros podamos perseverar en tus verdades, perseverar en quién eres tú, perseverar en quiénes debemos ser nosotros. Que la oración se convierta en un método por el cual nosotros estamos alertas, velando constantemente frente a nuestra propia realidad, a nuestros enemigos, a la carne, al mundo, al diablo. Señor, que la oración se convierta en lo que aviva nuestra fe. Que si todo lo que aprendimos, Señor, se nos olvida en la oración, nosotros podamos experimentar la revelación que solamente tú puedes dar
Así que yo te ruego por esta iglesia, yo te ruego por las personas que están aquí, los que no pudieron venir. Señor, llévalos a orar. Vemos en tu palabra que cada vez que tú deseas bendecir a tu pueblo, tú lo llevas a orar. Cada vez que deseas usar a un hombre, lo llevas a estar de rodillas. Señor, llévanos a tu presencia. No podemos ir solos, Señor. Nuestra vida es una evidencia de nuestra dureza, de nuestra ausencia de comprensión de las virtudes, de la grandeza, de la dimensión de lo que significa estar en tu presencia. Así que te rogamos, Dios, ayúdanos. Necesitamos tu ayuda, Dios, para entender que la oración es hablar con el Rey del universo, que se ha humillado para escuchar nuestros clamores, que desea responder a ellos, que deseas conformar nuestra vida a tu imagen. Señor, necesitamos urgentemente tu ayuda en esta área tan descuidada en nuestras vidas, Dios. Hoy entendemos que orar aún por la oración trae consuelo, gozo, esperanza. Tenemos la certeza de que tú estás oyendo esta oración porque esta oración es conforme a tu voluntad. Tú deseas que te amemos a través de cómo nos dirigimos a ti en oración. Y no nos cabe la menor duda de que tú en estos momentos, mientras oramos, tú estás avivando la oración en medio de nosotros, Señor. Yo te lo ruego, aviva la práctica de la oración en la vida de las personas que se encuentran en este lugar y mientras predicamos este sermón. Amén. El versículo 2, como lo veíamos, nos recuerda el primer punto. Vamos a empezar con un punto que se llama perseverando y velando en la oración. Después de eso vamos a ver el segundo punto, que quiere decir en alguno de estos textos, oración como una puerta para el misterio de Cristo. Y por tercer punto vamos a ver el misterio de un pueblo que puede permanecer y velar. El primer punto, perseverando y velando en la oración, está inspirado en el versículo 2. El versículo 2 dice así la palabra de Dios: perseveren en oración, velando en ella con acción de gracias. Pablo, después de que está enseñando a los colosenses acerca de la importancia de su nuevo nacimiento, durante esta carta ha estado advirtiendo a la iglesia en Colosas acerca de los falsos maestros. Y todo el tiempo ha estado hablándoles acerca de que la obra de Cristo es suficiente para sus vidas. Todo el tiempo les ha estado recordando que Cristo es suficiente y que no necesitan buscar en la religiosidad, no necesitan buscar en el misticismo más de lo que Cristo ya les ha dado en la cruz y en su resurrección. Y todas estas enseñanzas que Pablo sabe que son importantes, es como si él supiera que necesitaran descansar sobre la base de algo que hace que pueda ser real en la vida de las personas que están en esta iglesia en Colosas, de los creyentes que están aquí. Y por eso, por último, como si fuera un broche de oro y como si fuera una despedida que va a ayudar a que esas enseñanzas calen y sean reveladas en esos corazones, Pablo les ruega, Pablo les dice, Pablo les alienta, Pablo les ordena por medio de esta carta: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseveren. Hay dos palabras claves en este versículo. La primera es perseveren. Y el significado de esta palabra para Pablo en el idioma original es continuar con firmeza. Es un caminar firme. Y con el pasar del tiempo nos damos cuenta que el cristianismo no es como una catapulta que en un momento dado te lleva a la cima. El cristianismo es un camino de perseverancia. Es un camino tal vez lento, pero con pies de plomo, que poco a poco y con la voluntad de Dios y su ayuda y su revelación nos va llevando de menos a más. En ocasiones parece que esos mismos pies de plomo nos llevan a lo profundo de un abismo, pero poco a poco las verdades de Dios en el verdadero cristiano y la oración nos llevan a continuar en un camino ascendente. Y por eso Pablo habla de perseveren en la oración. Pablo deseaba que ellos pudieran ser perseverantes, que pudieran continuar con firmeza, pero la manera en la que Pablo esperaba que las verdades del cristianismo fueran verdades, que fueran reales en los cristianos de esa iglesia, era que ellos pudieran perseverar en la oración. La iglesia de Colosa había creído en Cristo, pero necesitaba comprender
que ellos tenían una tendencia a ser engañados. La razón por la que Pablo está escribiendo esta carta es que ellos eran creyentes, eran cristianos, pero su contexto, como lo hemos visto durante este tiempo, fue un contexto que disfrazó diferentes creencias, el cristianismo que ellos tenían, y les hizo creer que ellos necesitaban hacer cosas para acercarse a Dios, o que diferentes formas de seguir a Dios fuera de lo que Él les había enseñado iban a ser su camino. Pero entonces, en la enseñanza de Pablo todo el tiempo acerca de que sus tendencias religiosas no les iban a llevar a Cristo, sino que le iban a alejar de Él, les ayudó a entender que Cristo es suficiente. Pero Pablo, al despedirse, quiere que esa suficiencia que les ha enseñado acerca de Cristo les ayude a entender que ellos tienen un placer, tienen un privilegio, tienen un disfrute que va a hacer que ellos puedan experimentar esa suficiencia. Cristo había muerto por ellos. El hecho de que Cristo ha muerto y que nuestra única salvación sea la obra de Cristo elimina nuestras creencias en otras formas de religión. Y hemos visto cuáles son esas formas y de qué manera los colosenses habían creído que la ley, el misticismo, que se parece mucho a nuestro legalismo de hoy, a nuestro carismatismo de hoy, en las experiencias y confiando en otras cosas que no son la obra de Cristo, nos distraen, y asimismo distraían la vida de los colosenses. Pero por último, aparte de la doctrina que Pablo les había enseñado y la instrucción que les había dado, Pablo quería que ellos pudieran perseverar en la oración, y que la oración se convirtiera en ellos en la manera en la que todas esas verdades podían empezar a calar a lo profundo de su corazón y les permitirían tener ese paso firme con el trasegar de la tentación de creer en otras formas de religión. Una de las doctrinas que vamos a ver hoy, de las verdades que quiero que tengamos hoy en nuestra mente, es que esta conclusión de Pablo, a pesar de que Él les ha enseñado que Cristo es suficiente, a pesar de que Él les ha enseñado acerca de las falsas religiones, también el hecho de que Él selle esta carta con la oración nos recuerda la incapacidad humana. Una de las cosas que tenemos que tener presentes en todo nuestro trasegar cristiano es que nosotros, como humanos, somos incapaces de llevar a cabo la voluntad de Dios y somos creados como dependientes. No es un producto de la caída. Cuando nosotros le dimos la espalda a Dios, nos limitamos en el conocerle, fuimos totalmente lejanos de lo que Él esperaba de nosotros, pero siempre y desde el principio nosotros fuimos incapaces por creación de ser independientes. Entonces por eso Pablo, a pesar de que ha dado todas esas instrucciones a la iglesia, les dice: perseveren en la oración. Porque la manera de caminar firme, la manera de poder velar ante la vida, así como también dice este versículo, es a través de la dependencia absoluta de nuestro Salvador. No solamente para nuestra salvación, sino para cada segundo de nuestra vida. Y es por eso que nosotros tenemos que recordar que necesitamos perseverar y velar en la oración, porque solo Cristo te puede ayudar a hacer su voluntad. Esa es la verdad que vamos a estar meditando el día de hoy. Gracias a esa doctrina de la incapacidad humana que por diseño tenemos, Dios nos creó como seres humanos dependientes. Tenemos un espíritu porque Dios pensó que siempre nosotros dependiéramos de Él. Nuestra relación con Él es nuestra única guía en la vida. Y por eso la oración se convierte en una bandera de esa verdad. Somos dependientes y cuando oramos lo recordamos. Cuando oramos reconocemos que necesitamos ser guiados. Cuando oramos, nuestro corazón es expuesto. Cuando oramos, nuestro Dios nos conforma y nos guía hacia donde de verdad debe ser nuestro camino. Y por eso el principio, lo repito el día de hoy, que quiero que tengas en tu corazón al irte, es que necesitas perseverar y velar en la oración, porque solo Cristo te puede ayudar a hacer su voluntad. Y por eso el primer punto de hoy es que nosotros necesitamos perseverar y velar en la oración. Es una verdad que Pablo les está diciendo a ellos, no solamente como una orden, sino como una necesidad. Su realidad como creyentes es que ellos habían creído en Jesús, pero al ser dependientes de Dios y al olvidar su dependencia, ellos habían sido engañados.
La iglesia en Colosas había creído otras cosas. Pero yo también quiero decirte que tú, al igual que toda esta carta, te lo he recordado, tú tienes una tendencia como humano, tienes una tendencia como cristiano, y es a creer otras cosas diferentes a que Cristo te salvó y tu vida es para su gloria, sea que trabajes o hagas lo que hagas. Y por esa razón la doctrina de la incapacidad humana le da una importancia gloriosa a la oración, no porque la oración en sí misma tenga algo especial, sino porque la oración se trata de Dios, la oración se trata de Jesús, la oración se trata de nuestra relación con Él y cómo Él nos guía. Hay un teólogo noruego llamado Hallesby y él compara la oración con la minería en Noruega. En Noruega la minería es particularmente difícil y a principios del siglo XX esa minería se caracterizó por dos pasos. Primero, reconocer dónde era el lugar, ¿cierto? Antes de los dos pasos, reconocer el lugar. Pero normalmente donde hay minería son montañas y las montañas en Noruega son muy rocosas. El primer paso que el teólogo compara con la oración es que para crear esos pozos mineros había que ubicar un lugar estratégico dentro de la roca dura y fría en Noruega y de una forma cautelosa perforar con gran esfuerzo la dura roca para llegar hasta el punto estratégico. El primer punto es encontrar ese punto estratégico, ese lugar estratégico para con paciencia, con esfuerzo, con dedicación, perforar la dura roca. El segundo paso en la minería es colocar una dinamita, un explosivo que permita que ahí pueda haber una abertura en donde puedan entrar los hombres a trabajar y extraer el mineral precioso o lo que sea que vayan a extraer. Y este teólogo noruego comparaba esto con la oración, porque muchas veces nosotros queremos hacer de la oración simplemente el explosivo que ponemos y explota y experimentamos los frutos. Pero este teólogo decía que la oración es más como ser pacientes, profundos y que tengamos la constancia y la destreza de pasar en medio de la dura roca del tedio de nuestro corazón, hasta llegar al momento en donde nosotros podamos ver explotar los frutos de una oración sincera que trae como resultado conocer a Dios, gozo y demás. Nuestra realidad es que lo más fácil, lo que queremos hacer es encender la mecha y disparar la carga explosiva y que nuestra vida experimente los frutos. Y en este mundo tan rápido y tan volátil, vemos que muchos cristianos dicen, pero oré y no pasó nada. ¿Y cuántos días llevas orando? 2. ¿Cuánto tiempo dedicaste a la oración? 5 minutos. Esperamos que veamos los frutos, pero nuestro corazón está totalmente blindado. Tal vez la manera en la que estamos acercándonos en oración es que nosotros ni siquiera creemos en la oración. Así que los creyentes maduros saben manejar el tedio que es parte de lo que los hace eficaces en la oración. Nosotros tenemos tendencias a ser engañados, mis hermanos. Tú y yo tenemos tendencias a ser engañados como los colosenses. Tú y yo tenemos tendencias a olvidar que Cristo es suficiente. Todo el tiempo yo lo olvido. Antes de subir a este púlpito lo olvidé. Antes de levantarme cada día lo olvidé, antes de ser un buen esposo lo olvidé, todo el tiempo olvidamos que Cristo es suficiente para nuestra vida. Los colosenses no son diferentes a nosotros y por esa razón, mis hermanos, nosotros necesitamos perseverar y velar en la oración. Los hijos de Dios necesitan orar para ver la obra de Cristo siendo suficiente en ellos, porque nosotros, ni tú ni yo, tenemos la capacidad de ser suficientes, ni siquiera para seguir a Jesús, mucho menos para dirigirnos a Él, mucho menos para que Él sea suficiente. Somos dependientes, somos incapaces. Es una verdad hermosa y triste al mismo tiempo. Hermosa porque Dios nos creó para ser dependientes, pero triste porque muchas veces no entendemos esa dependencia y el gran problema de la humanidad es que no persevera en la oración porque cree que es autosuficiente. Nos creemos aún como cristianos salvos, como ya Dios nos ha salvado, entonces de ahí en adelante Él me salva del infierno y yo tomo mis decisiones de aquí en adelante. Y nos cuesta ver esa perseverancia en la iglesia actual.
Segunda de Corintios 3:18 dice: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. La oración no solamente es un encuentro intelectual o una meditación, es un momento transformacional. Vemos a Dios como a rostro descubierto, como dice Segunda de Corintios. Es como si viéramos a Dios a rostro descubierto, le contemplamos, como si viéramos en un espejo la gloria del Señor. La oración debe ser un momento en donde estamos siendo transformados a la imagen de Cristo y vamos de gloria en gloria, transformados por el Señor. Es un momento glorioso. No usamos la oración de esta manera. No usamos la oración como un método para perseverar. Y nos preguntamos todo el tiempo por qué Dios no actúa. Y en realidad no estamos meditando su grandeza. No estamos meditando en las verdades de lo que Él nos ha enseñado en su palabra. No perseveramos en la oración. Estamos adorando en la oración en formas de otras religiones. Los colosenses, antes de que Pablo les hiciera esta instrucción, probablemente estaban usando el misticismo de las otras religiones, que aún también incluían a Jesús, para orar y para hacer de las oraciones un canal para conseguir su propia santificación, pero no una forma en la que ellos perseveraban en las verdades de Cristo y cómo esas verdades les transformaban. El Dios bíblico nos creó en dependencia y necesitamos perseverar. Hace poco hablaba con un líder, es un líder que está haciendo una marca importante. Yo, antes de decir esto, quiero decir que reconozco que la organización para la que él trabaja es una organización valiosa y necesaria para la sociedad. Quiero decirles, antes de hacer este comentario, que cuando tuve esa conversación, no solamente reconozco ahora, sino reconozco todavía más grandemente la importancia de organizaciones como esta en la sociedad. Pero me llamó puntualmente la atención la manera en la que ese líder hablaba acerca de la oración. Este líder era un líder de Alcohólicos Anónimos. Y por alguna manera, yo, en la conversación que tenía con él no es creyente en Dios de la manera en la que yo soy creyente. Tal vez cree en un Dios o en alguna energía que hay. Yo le decía, tenemos que orar, y él decía, la oración es una gran herramienta. Y para ellos eso es la oración, una herramienta. Tal vez como lo es para los budistas, tal vez como lo es para los de Nueva Era, tal vez como lo es para otras religiones. Mis hermanos, la oración para nosotros no es una herramienta. La oración para nosotros es la manera en la que somos conformados por Dios, la manera en la que avanzamos en la vida cristiana, la manera en la que Él nos revela su carácter. La oración no es una herramienta, la oración es una relación con el Dios viviente. Y nosotros necesitamos despertar a esa realidad para que la suficiencia de Cristo tenga un canal, tenga un medio, tenga un riel sobre el cual navegar en el trasegar de nuestra vida cristiana. Su fruto y crecimiento es por la obra de Cristo, pero Dios nos ayuda a que la obra sea revelada mientras tenemos comunión con Él. Que nadie nos haga cautivos, mis hermanos, que nadie nos permita ser engañados, que nosotros no hagamos de la oración un ritual corto en las mañanas, sino que la palabra de Dios sea el centro de nuestras oraciones. Y que al igual que lo que está enseñando Pablo aquí al final de esta carta, nosotros podamos recordar que la suficiencia de Cristo no es algo intelectual, sino que es algo que hablamos y clamamos a Dios, que sea una realidad en nuestras vidas. La oración nos permite ver la majestad de Dios. No solamente estamos haciendo una práctica, sino que en la oración el cristiano debería usar la palabra de Dios para imaginar la magnitud del Dios con quien habla. Nosotros deberíamos estar viendo el esplendor de lo que Él es. Quien gobierna en su trono es con quien estamos hablando, es su grandeza, su fidelidad, su santidad, su justicia y su amor. La oración nos permite habitar y permanecer verdaderamente delante del glorioso carácter de Dios. Y ese tiempo se convierte en un tiempo revelacional. No solamente es un tiempo de una buena práctica.
Y si usamos la palabra de Dios para orar, entonces sus leyes, su voluntad, sus promesas, esas promesas que son solamente para sus hijos, van a empezar a decirle algo a tus miedos. Y mientras oras, tus inseguridades van a ser transformadas por las promesas de Dios. Y mientras oras, tus asombros ya no van a ser por tus tentaciones carnales, sino que tus asombros van a ser por la gracia que Dios ha derramado en Cristo. Mientras oras, eres transformado. Mientras oras, eres asombrado y tu atención deja de estar puesta solamente en las cosas terrenales para estar puesta en el Cristo que es suficiente para todo lo que necesitas. Mientras oras, te rindes ante la grandeza de Dios, te sometes a su autoridad, te apasionas por obedecerle y quieres agradecerle, abrazas sus promesas. Después de una oración ferviente, tu vida no es igual. Así que yo quiero preguntarte, ¿estás perseverando en la oración? Lo que Pablo decía como una exhortación final de esta carta es, me lo imagino a Pablo, no está escrito, pero imagino, si todo lo que les he enseñado acerca de la suficiencia de Cristo no lo viven, que perseveren en la oración. Él confiaba en el Dios que les iba a enseñar por medio de ese tiempo la importancia de perseverar. Perseverar en la oración no me habla de estar mucho tiempo, me habla de que mi vida sea constante. Mi vida y mis días van a ser impulsados en la medida en las que mis oraciones son oraciones reales. Cada día, cada mañana, cada noche me estoy conectando con las verdades de un Dios que está vivo, adoro su grandeza por medio de la oración. Eso es lo que Pablo estaba diciendo acerca de la importancia de que Cristo fuera suficiente en esta iglesia. Así que Pablo está diciendo, perseveren en la oración. Segunda característica de la oración que Pablo estaba esperando en los colosenses, velando en ella con acción de gracias. Y la palabra velando quiere decir mantenerse alerta. La palabra velar quiere decir cuando una persona está atento, está alerta a lo que puede suceder. Las vigilias de la noche las hacían personas y todavía las siguen haciendo los ejércitos para estar alertas a la amenaza que puede venir cuando todos están tranquilos. Así que Pablo lo que está diciendo es que toda esta carta les enseñó acerca de la suficiencia de Cristo, pero va a ser la oración la que te va a permitir entender cuando viene la amenaza. Pablo está diciéndole a esta iglesia, tu corazón necesita estar alerta. La oración te mantiene con los pies en la tierra. La oración te permite entender sobrenaturalmente cuando viene la tentación, cuando viene el pecado, cuando viene la caída, antes de que estés en el foso. La oración nos permite estar confiados en que el engaño de las filosofías de un mundo carnal no tendrán su señorío en nuestra vida, porque Dios nos advierte antes de que eso venga. Los engaños de la tentación serán revelados en medio de la oración, es una promesa. Por eso Pablo le dice a la gente en esta iglesia, velen, sean agradecidos. Su oración y la forma en la que ustedes velen sea una manera en la que ustedes agradezcan. Que estén agradeciendo todo el tiempo, la manera en la que ustedes están alerta. Es que ustedes están diciendo, Señor, gracias por lo que me has dado. Cuando tú agradeces y cuando tú estás diciendo, Señor, gracias por mi familia, entonces tú empiezas a valorar lo que Dios ha hecho en tu familia. Y empiezas a darte cuenta que hay algo que no está siendo coherente a esa gratitud. Y Dios va a empezar a revelarte que hay algo que necesita ser cambiado. Cuando tú das gracias por tu salvación, tú vas a empezar a darte cuenta que hay cosas que no son coherentes a la hermosura de la salvación que Dios te ha dado. Entonces la oración se convierte en un lugar en donde Dios va a empezar a mostrarte las amenazas venideras. Te va a ayudar a estar despierto, te va a ayudar a que el pecado no adormezca tu corazón. La oración es tan importante para la vida del creyente y la suficiencia de Cristo, que Pablo dio estas dos características: perseveren y también velen. A esto se le suman muchas cosas que la Biblia en el Nuevo Testamento habla de la oración. Por ejemplo, Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por los santos. La perseverancia, ¿saben qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento acerca de la vida cristiana? Es difícil perseverar.
No sé ustedes, pero para mí es difícil. Hay momentos en donde no queremos continuar, hay momentos donde no queremos congregarnos, hay momentos donde no queremos saber ni siquiera del esposo, de la esposa, de los hijos. Pero el Señor dice, no vas a perseverar en tus fuerzas, persevera en la oración. Hay algo de especial en la oración que nos recuerda quién es el grande que nos ha llamado, quién es el que nos sostiene, quién es a quien seguimos, quién nos obedece. Miren lo que dice Efesios, perseveren y oren en el Espíritu. Muchas veces no oramos en el Espíritu, mis hermanos, oramos con palabras vanas, como la religión tradicional, repeticiones. Pero el Espíritu no nos está guiando a orar lo que realmente Dios quiere que oremos. Colosenses 1:9 nos recuerda esto. Por esta razón, también nosotros desde el día en que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo decía a los colosenses que oraran porque él también estaba orando por ellos. Él sabía lo que Dios podía hacer por ellos. Oraba por la transformación de las personas que habían nacido de nuevo, oraba por los otros. Primera de Samuel 12:23 dice Samuel: en cuanto a mí, lejos esté de mí de que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes, antes bien los instruiré en el camino bueno y recto. Lo que nos dice este texto es que dejar de orar por las demás personas es pecaminoso. Dice Primera de Samuel 12:23: en cuanto a mí, lejos esté de mí de que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes. Cuando dejamos de orar por las demás personas, en lugar de eso empezamos a cambiarlos por nuestras fuerzas, empezamos a quejarnos, nuestro corazón empieza a desconectarse de las demás personas. La oración produce esperanza, fortaleza en medio del sufrimiento. También nos recuerda Romanos 12:12: gócense en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Una vez más, ¿qué hacer en medio del sufrimiento? ¿Qué hacer en medio de la duda? ¿Qué hacer en medio de la tentación? Oren. Dice Romanos, cuando usted se sienta sufriendo, ore. Cuando no tenga ganas de orar, ore. Cuando tenga dudas, ore. Cuando tenga miedo, ore. La oración nos ayuda a ver la bondad de Dios. Lucas 3:10 dice: porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Lucas está recordándonos lo que significa la oración para los hijos de Dios. Los hijos de Dios, decía R.C. Sproul, no oramos, no porque nos dé pereza. Muchas veces decimos: no, es que me da pereza levantarme temprano, es que no sé cómo orar, es que no tengo palabras. La razón por la que nosotros no oramos, él comentaba, es por ignorancia. Si los hijos de Dios conocieran el Dios que tienen y lo deseoso que está de responder sus oraciones, los hijos de Dios orarían con fervor y se entregarían más tiempo a la oración. Lucas 3:6 dice: el Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? El problema no es que no tengamos un Dios que no quiera respondernos. El problema es que no tenemos fe. El problema es que no creemos que tengamos un Dios lleno de amor y compasión que quiere responder a nuestras oraciones. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, Efesios 6:18. Así que como conclusión, mis hermanos, necesitamos perseverar y velar en la oración, porque solamente Cristo nos puede llevar a hacer su voluntad. Solamente Cristo, solamente por medio de la oración, solamente Dios mismo puede encaminarte en medio de tu tentación, en medio de tu confusión en la vida. Así que hoy quiero decirte que debes arrepentirte de tu independencia. Una vida que no ora es una vida que cree que es suficiente, es una vida que cree que no necesita a Dios. Debes arrepentirte primero. El arrepentimiento principal que permite que las oraciones puedan ser real en tu vida es un arrepentimiento para salvación. Las oraciones de las personas que no son hijos de Dios nunca van a ser escuchadas, porque Dios escucha las oraciones de sus hijos. Las oraciones de sus hijos son las oraciones de un corazón que ha sido cambiado para pedir lo que realmente conviene.
Así que primero, si hoy sientes que tú no eres hijo de Dios, si nunca has experimentado que tienes pasión por Dios, si nunca has experimentado amor por Él, por buscarle, por obedecer sus mandamientos, si nunca has experimentado un amor por conocerle y por hacer su voluntad, tal vez, para que tus oraciones sean escuchadas, primero tienes que arrepentirte de ser una persona independiente de Dios en su totalidad. Y una vez que puedas estar seguro de tu arrepentimiento, entonces puedas pedir, así como decía Pablo, porque Pablo podía decirle a los colosenses: perseveren en la oración, porque primero, al principio de la carta, Pablo estaba celebrando que el evangelio en ellos daba fruto y estaba creciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos eran hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que son escuchados. Las oraciones de los hijos de Dios no son oraciones ignoradas, son oraciones que el Padre recibe con profundo deseo de responder. Nuestro Padre no nos dice que oremos para dejar nuestras ideas en el aire. Las oraciones de los que son hijos de Dios son contestadas. Pueden ver la fidelidad de Dios, ya sean para responder como un no, ya sea para responder como una espera, o ya sea para responder como un sí. El Señor responderá a tus oraciones. Y debes arrepentirte y debes estar confiado de no perseverar. Debes estar confiado de perseverar y velar. Debes arrepentirte si no has perseverado y velado en la oración. Debes no usar la oración como un medio para solamente conseguir tus beneficios y hacer que Dios haga lo que sea conveniente para ti, sino que debe ser un medio, así como Pablo esperaba en los Colosenses, para ser conformados a la suficiencia de Cristo. Que la oración te ayude a entender las verdades de Dios, que perseverar sea porque tú estás perseverando en las verdades de Dios. Porque Pablo decía a los colosenses: perseveren en la oración, porque Pablo estaba esperando que las verdades que él les había enseñado a ellos pudieran ser los protagonistas o las verdades protagonistas de sus oraciones. Si Pablo les había enseñado acerca de que Cristo fuera suficiente, entonces nuestras oraciones deben ser: Señor, por favor, que Cristo sea suficiente en mi vida, que yo deje de buscar en personas lo que solamente tú puedes hacer. Señor, que yo pueda depender de que tú eres suficiente, en que tú me has amado y que tu amor es suficiente para mí, de tal manera que yo no mendigue amor en las otras personas. Pablo está enseñando esto de la suficiencia de Cristo teológicamente, pero esto tiene que ser una revelación. Señor, por favor, permite que yo pueda reconocer que tú eres suficiente en mi área económica. Revélame que tú eres mi Padre y mi proveedor, para que yo no esté desesperado buscando dinero en cada oportunidad y cada vez que el dinero no llega. Señor, revélame que tú eres suficiente en medio de la tentación, para que yo entienda que tu suficiencia me da poder para alejarme del pecado en lugar de caer nuevamente. Eso era lo que Pablo estaba diciendo cuando dijo: perseveren en la oración. Porque la oración es un medio por el cual nosotros meditamos en las verdades teológicas. Las verdades que hemos aprendido en la Biblia se tienen que convertir en momentos de oración. Y eso va a producir en nosotros una alerta, una perseverancia en la vida y también una alerta frente al pecado. Si nosotros no oramos y no perseveramos, nuestra fe, como un animal salvaje devora una pequeña presa en el bosque, nuestra fe va a ser devorada, porque no tenemos un lugar en donde nuestra fe es avivada y en donde las verdades de Dios son reveladas a nuestra mente. Así que necesitas perseverar en oración, porque si tu corazón está endurecido y si tú no crees en las verdades de Dios, ha sido no más porque tal vez tu corazón no cree y no desea. Ora para que tu corazón sea conformado a la suficiencia de Cristo. Vela en oración para que Cristo te pueda ayudar a hacer su voluntad siempre, en todo momento. El segundo punto es que la oración es como una puerta para el misterio de Cristo. El versículo 3 dice así: oren al mismo que nosotros oremos entre nosotros. Mis hermanos, muchas cosas tal vez para nosotros no son lógicas, pero cuando Pablo dice que oremos entre nosotros, cuando la palabra de Dios
dice que aún es pecaminoso, veíamos en Samuel, no orar los unos por los otros. Es porque Dios se glorifica en que nosotros oremos los unos por los otros. Tal vez nosotros no veamos una respuesta inmediata como las que vemos cuando abrimos un celular y obtenemos información rápida. Pero si Dios se glorifica en esto, mis hermanos, entonces nosotros debemos hacerlo, porque nos bendice, porque hace que nosotros nos alineemos a su voluntad, porque Él se agrada en esto. Y el tema cuando nosotros somos hijos de Dios es que cuando hacemos su voluntad, entonces somos bendecidos por esa misma voluntad. Pero también una verdad que tenemos que entender es que la oración no es un instrumento para torcer el brazo de Dios. Muchas veces nosotros oramos para que Dios haga nuestra voluntad, pero Dios ya tiene un plan soberano. Dios ya sabe qué va a hacer en cada uno de los asuntos. Entonces muchos de nosotros podemos preguntarnos, entonces, ¿para qué oramos? La oración no es el método por el cual nosotros como creyentes manipulamos a Dios para que se hagan las cosas que nosotros queremos que se hagan. Y uno empieza a justificar, Dios, pero esto que quiero es bueno, pero esto que deseo es algo chévere, no es algo malo, no es algo... Lo que Dios quiere es que nosotros hagamos oraciones conforme a su voluntad, que nosotros pidamos aún con buenos deseos, pero que siempre recordemos que Dios es soberano y que Él sabe perfectamente, como un buen padre, qué sabe darle a sus hijos. Que pidamos compasión si sabemos que es algo que agrada a su voluntad, pero que también reconozcamos que si Dios no quiere dárnoslo en el momento en el que lo pedimos, tenemos que reconocer que Dios es soberano y que en su perfecto plan Él está llevando a cabo cada uno de sus propósitos que siempre se ha trazado. Y cuando hay un pueblo unido en oración, va a haber un pueblo que, como sabe quién es su Dios, va a pedir conforme a su voluntad. Oramos porque sabemos quién es nuestro Dios, y mientras oramos, nuestra vida es conformada a la voluntad de aquel a quien oramos. Porque Dios puede decir, y porque Jesús mismo podía decir que Él podía cumplir las peticiones de sus hijos, porque Él sabe que sus hijos saben quién es su Padre. Sus hijos no van a pedir en oposición a la voluntad de Dios. Y por eso el Salmo 50:15 dice, invoca mi nombre en el día de mi angustia, yo te libraré y tú me honrarás. El propósito de la oración no es más que la gloria misma de Dios. Cuando nosotros oramos en el momento de nuestra angustia y Dios responde a nuestra oración, al final lo que conlleva eso es mucha más alabanza a Dios. Dios quiere que tú te unas a Él en clamor en los tiempos de necesidad, porque Él desea responder a tus oraciones. Y cuando Él responde a esas oraciones conforme a los planes que ya había trazado, incluyendo traer tu corazón para que ore, entonces esas dos cosas convergen: el necesitado de respuesta y el Dios glorioso que responde. Y al final nosotros podemos decir, gloria a aquel que respondió en el día de mi angustia. Así como dice el salmista, el deseo del corazón de Dios es que nosotros le invoquemos en el día de nuestra angustia. Me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios, eso decía Pablo. ¿Por qué tenemos que orar para que Dios abra una puerta? Porque lo que decía Pablo es que es difícil predicar. Es difícil que la predicación del evangelio llegue al corazón de las personas. Es difícil siquiera que las personas se concentren en la iglesia. Necesitamos un actuar sobrenatural de Dios para que la palabra de Dios pueda llegar a los corazones. Necesitamos orar porque la predicación de la palabra de Dios realmente transforme las vidas. Porque hay una guerra, dice Pablo, hay muchos adversarios. Una vez escuchaba a un comentarista, un predicador, diciendo que mientras se predica la palabra de Dios hay demonios alrededor de las personas, trayendo pensamientos, y hay una lucha espiritual para que las verdades de Dios no lleguen a los corazones. Las personas se duermen en la iglesia, los pensamientos de preocupación llegan, y nosotros mientras tanto no oramos para que la palabra de Dios llegue. Oramos para que Dios nos dé dinero, oramos para que Dios nos dé un carro, oramos para que nuestro esposo cambie. Deberíamos estar orando, al igual que Pablo lo está clamando a la iglesia en Colosas: Señor, por favor, que una puerta sobrenatural, que un actuar sobrenatural de tu espíritu abra una puerta para que tu palabra entre. ¿Por qué Pablo pedía que ellos oraban por eso? Porque
Porque la palabra de Dios es suficiente, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es infalible. Solamente la palabra de Dios es una espada de doble filo que puede penetrar hasta lo profundo de tu corazón para mostrarte, mira, esto realmente es lo que estás pensando cuando estás tomando esas decisiones. Solamente si la palabra de Dios llega a lo profundo de tu corazón, vas a conocer realmente quién eres. Solamente cuando la puerta de la palabra de Dios se abra, va a haber un avivamiento entre nosotros. ¿Cuánto nosotros oramos para que Dios abra una puerta sobrenatural? Lo que puede permanecer y velar. Perseveramos y velamos porque nuestro Salvador ha intercedido por nosotros. Cuando Pablo dice perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, no solamente agradecemos por nuestros trabajos o por nuestras familias, el motivo de acción de gracias de nuestras oraciones debe ser Cristo. Todo lo que Cristo ha hecho. Si Pablo ha estado predicando acerca de la obra de Cristo y su suficiencia, nuestras oraciones deberían estar caracterizadas por cuánto nosotros estamos agradecidos por cada una de las cosas que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. También dice Pablo en el versículo 3, dice, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Y hay varias características en este texto, y es primero una acción de gracias por la obra de Cristo, el misterio y aún las consecuencias de la cárcel que Él ha recibido por predicar este misterio. ¿Y cuál es este misterio? ¿De qué manera nosotros podemos hacer de ese misterio nuestro protagonista y nuestra esperanza para ser un pueblo que realmente puede permanecer, velar y orar para que se abra una puerta? ¿Por qué nosotros podemos hacer eso? ¿Y qué es lo que nos motiva para cambiar en esa conducta que no persevera, en esa conducta que no vela, en esa cero pasión porque se abra una puerta por el Evangelio? Miren lo que es el misterio, lo narra Efesios 1 del versículo 7 al 10, dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, ¿cuál es ese misterio? ¿De qué está hablando Pablo cuando habla de que la gente en Colosas debería orar para que se abra una puerta clara para la predicación de la palabra y la revelación de ese misterio? El misterio es que Dios nos dio a conocer su perfecto plan en Cristo. Su perfecto plan y el misterio es como un Dios santo que no podía relacionarse con ninguno de nosotros a causa de nuestro pecado, soluciona el problema. Cómo Dios soluciona el problema del enigma y el problema más grande de la humanidad, y es que está lejos de Dios. Cómo Dios soluciona tu problema, cómo Dios soluciona tu pecado, tu esclavitud, esa misma que hoy te tiene afligido. Ese es el misterio del que habla Pablo. Necesitamos que el misterio llegue para responder a nuestros quebrantos, a nuestras desesperanzas, a nuestra falta de fe. El misterio de corazones incapaces de elegirlo, totalmente corrompidos, corazones que solamente quieren vivir para sus propósitos y aún usan la oración para manipular a Dios y decirle, tú eres mi esclavo, haz lo que yo quiero. El misterio de cómo corazones son transformados para que verdaderamente puedan pedir, Señor, que pueda permanecer en tu gracia, que tu suficiencia sea mi protagonismo hoy, Dios. Que yo pueda velar en ti, que yo pueda orar, que mis deseos sean, Señor, que abras una puerta grande en mi hogar para que tu palabra sea predicada. ¿Cómo nosotros podemos vivir eso? Gracias al misterio. Porque Cristo y por su sangre derramada por nuestros corazones, que oran solamente por sus conveniencias cuando oran, murió en la cruz para pagar por nuestros egoísmos. El misterio de un Dios que siendo santo se hizo hombre para que nosotros pudiéramos clamar a Él cuando Él nos adopta como hijos. El misterio de que Él pueda vivir en nosotros,
Gracias a que nosotros hemos sido perdonados por nuestras transgresiones. Tenemos un pasado malo, tenemos un corazón en nuestro presente malo que no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero el misterio de Dios es que Dios se hizo hombre, y se hizo hombre para intercambiar un corazón de hombre y de mujer como el tuyo y como el mío, para que nuestro corazón, así como la promesa de Ezequiel, hoy pueda palpitar por su voluntad, y que hoy nosotros podamos decir: Jesús habita en mí. Y que así como Jesús oró en medio de la dificultad, en medio y frente a esa calamidad que le venía, de sobrellevar las cargas del mundo, de sobrellevar la ira de Dios sobre sus hombros para perdonarnos, en el Getsemaní él oraba porque se hiciera la voluntad del Padre. Ese mismo corazón, ese mismo Jesús que habita en ti por fe, se convierta en el misterio del hombre transformado, de la mujer transformada, que hoy puede por fe pedir a Dios: te lo pido, Dios, hazme un hombre y una mujer que ora más. Te lo pido, Dios, hazme perseverar en que tú eres suficiente. Te lo pido, Dios, hazme fuerte en medio de la tentación. Ese misterio de Cristo sea el motivo de nuestras oraciones. Y que así como los colosenses tuvieron la tentación de creer en otras formas de fe, nosotros podamos entender que necesitamos orar, porque solamente Cristo nos ayuda a hacer su voluntad. Oramos para que podamos perseverar, oramos para que podamos velar, oramos porque estamos agradecidos por su obra, y oramos para que Dios abra una puerta grande para la palabra de Dios en nosotros y alrededor de nosotros. Deberíamos estar orando: Señor, abre una puerta importante, una oportunidad para nuestra iglesia, para que podamos predicar, que los buenos predicadores, que los predicadores fieles de tu palabra, se abra una puerta, que podamos ver tu reino establecerse en Cali, que fruto de eso podamos ver tu reino establecerse en mi corazón, en mi familia. Y por eso Mateo, como si fuera un misterio y un regalo también la oración, producto del misterio más grande que es la obra de Cristo. Mateo 7:7 dice: pidan y se les dará, busquen y van a hallar, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Y si le pide un pescado le va a dar una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también háganlas ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cuando nosotros decimos perseverar en la oración y velar, vemos que hay una oración caracterizada por saber que Dios puede responder a esas oraciones, pero también vemos un corazón que está conforme a ese Dios a quien ora. Entender que Cristo es suficiente no te va a llevar a decir y a pedir cosas en contra de la voluntad de Dios. Pidamos con temor, pero también pidamos con certeza. La razón por la que debes orar es porque Cristo está reinando con autoridad y poder en su trono. La razón por la que hay motivaciones en tu vida, y que tú hoy puedas ser libre como un buen hijo, esperanzado de que Dios va a responder a tus oraciones, pero que esas oraciones serán conforme a la voluntad de Dios. Y cuando oramos, reconocemos que nuestra necesidad de morir cada día a nuestras tradiciones humanas y descansar solo en Él debe ser nuestro camino, y así perseveraremos. Los colosenses necesitaban perseverar en la oración, porque así como una vez fueron tentados para negociar el evangelio, su vida todo el tiempo se iba a caracterizar por eso. Tú y yo vamos a ser todo el tiempo tentados por reemplazar a Dios por otras cosas, pero la oración nos ayuda a permanecer en que Cristo es suficiente. Cuando estás en necesidad, Cristo es suficiente. Cuando te sientes solo, Cristo es suficiente. Cuando estás sin dinero, Cristo es suficiente. Cuando no tienes paciencia, Cristo es suficiente. Y eso se te va a ser revelado en la oración. Y
Cada vez que tengas un problema, cada vez que tengas una duda o un miedo en oración, deberíamos clamar: Señor, ayúdame a entender que lo que necesito no es esta persona. Ayúdame a entender que lo que necesito no es este vicio. Ayúdame a entender que lo que necesito no es más dinero. Ayúdame a entender que lo que necesito no es más de esto, no es el cambio de esta persona. Ayúdame a entender que Cristo es suficiente y que podamos permanecer en esa oración y que mientras oramos podamos experimentar cómo nuestros ojos son abiertos y velamos frente a la tentación. Eso nos ayuda a glorificar más a Dios y a vivir realmente con que Cristo es suficiente. Así que como conclusión, debes arrepentirte de tus pecados y someterte al señorío de Cristo para que tus oraciones sean escuchadas. Primeramente, si tú nunca te has experimentado como hijo, debes arrepentirte con un arrepentimiento que realmente está decididamente a obedecer a Cristo y al Señor Dios, como todo lo que Él dice, como si fuera tu orden, como si fuera tu vida, para que tus oraciones sean escuchadas. Y si tu corazón es duro como las rocas de Noruega, ora, persevera, vela, hasta que encuentres un punto estratégico y la dinamita de la presencia de Dios explote en tu vida y los minerales preciosos de la obra de Cristo empiecen a dar fruto y encuentres los tesoros que estabas buscando en lugares perdidos. Si te abruma el tedio, el aburrimiento por orar, entonces persevera meditando en las obras de que Cristo es suficiente. Y mientras oras, sigue buscando ese punto estratégico en donde la dinamita de la oración va a tener su lugar. Usa los salmos, usa la doctrina del nuevo nacimiento para recordar que eres hijo y que como hijo puedes tener acceso a la presencia de Dios, y que buscar pacientemente ese lugar va a permitir que tú puedas entender más a Dios y disfrutar de ese momento oportuno en el momento oportuno. Debes pedir al Señor que te mantenga velando y alerta frente al engaño persuasivo de las otras religiones. ¿Y saben a qué me refiero con las otras religiones? Una falsa religión, por ejemplo, es una religión que cree que puede ser cristiano sin nunca relacionarse con Dios. Que podemos ser cristianos sin no tener una oración ferviente, un relacionamiento real y genuino con Él. Eso es una falsa religión. No podemos avanzar porque somos dependientes. El cristianismo bíblico nos recuerda que necesitamos orar porque somos incapaces de hacer la voluntad de Dios por nuestra propia cuenta. Es su Espíritu Santo en nosotros el que nos capacita. Ora con pasión y ora con sumisión. Ora con la pasión suficiente como para pedir a Dios que te ayude en lo que necesitas, pero también ora con sumisión suficiente, como si Dios en algún momento te diga no y puedas reconocerlo, pero que eso no te limite a ser apasionado para pedir y creer que Dios puede responder, pero también que te guarde de ser atrevido en pedir cosas en contra de lo que es la voluntad de todo, lo que Dios espera de ti. Y sobre todo es orar en acción de gracias, porque el misterio del sacrificio de Cristo que ha actuado en ti para hacerte un hijo sea el centro de tu gratitud y de tus oraciones que son escuchadas gracias a la obra de Cristo. Así que oremos y pidámosle a Dios en esta mañana que realmente avive nuestra oración. Señor, gracias, porque al escuchar a Pablo en la instrucción a la iglesia en Colosas, podemos ver que necesitamos